Ok, Bueno, de una. bue- bueno, muy buenas tardes. Estamos en esta conferencia con un invitado muy especial. Eh, ya los tenemos mal acostumbrados a los padres de familia y a los estudiantes de la normal con buenos invitados. El día de hoy estamos con Javier Tavares Londoño. Él es licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario. Es especialista y magíster en Pedagogía y Desarrollo Comunitario también. Eh, Trabaja como coordinador del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud de Pereira. Tiene más de 25 años de experiencia en control y prevención de las enfermedades transmisibles y también es docente universitario en la Fundación Universitaria del Área Andina en Salud Pública y Tropicales y Zoonosis. Entonces ustedes verán que es una persona muy preparada, con mucha experiencia en el tema. Nos va a hablar, vamos a hablar como en un pequeño conversatorio sobre todo este tema de la pandemia, sobre las cuestiones de contagio. Entonces, bienvenido Javier a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Gracias, muy amable por la invitación y claro que sí, compartir el conocimiento realmente me encanta porque realmente hay personas que desconocen muchas cosas y para eso estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar abierto a hablar con nosotros. Eh, Quisiera abrir con una pregunta con respecto a que muchas personas nos han hablado del pico de la pandemia, de que ya está, ya pasó, pero en realidad, ¿en qué momento estamos ahorita? Bueno, a ver, en realidad las cifras que tenemos en estos momentos nos están diciendo que tenemos más de 63.000 casos y tenemos alrededor de 2.045 muertes en estos momentos en el país. Eso lo que indica es que tuvimos un periodo de cuarentena, el cual pues todo mundo acató muy bien las recomendaciones, digamos las 3 primeras semanas hubo un acatamiento súper juicioso de las personas en cuanto a estar en su casa, juiciosos, haciendo cosas por internet. Se suspendieron las clases en todos los sectores públicos y privados, de universidades y colegios, y digamos que eso mismo hace que la pandemia, el pico se atrase, porque la población realmente no está expuesta. En ese orden de ideas, pensaríamos que ya hoy, como ya lo han visto todos, todos los sectores de la economía prácticamente están trabajando, la gente está expuesta, así como hay mucha gente que se cuida, hay gente que realmente no se cuida. Entonces, en ese orden de ideas, el contagio continúa, el contagio sigue su curso y pensaría que el pico de la pandemia en Colombia estaría alrededor de finalizando julio más o menos, julio, agosto, estaríamos en el pico de la pandemia y estaríamos en una situación muy grave, porque recuerden que lo que los entes del Estado buscan con las restricciones que se hacen es no saturar los centros hospitalarios, no saturar las unidades de cuidados intensivos. De eso se trata, que toda persona que pueda tener una condición crítica se pueda atender de manera acorde a sus necesidades y a prestarle un buen servicio y digamos que lo que se pretende con esto a toda costa es evitar la muerte de los pacientes. Entonces pensaría que en ese orden de ideas tendríamos un pico de la pandemia finalizando julio más o menos. Ok, o sea que todo esto ha sido es más para retrasar el contagio masivo porque en algún momento tendrá que llegar. Sí, el retraso de los contagios se debe a que el país no está preparado para atender una infección masiva de habitantes, porque el país no cuenta, la gran mayoría de regiones no cuentan con los ventiladores, con las salas de unidades de cuidados intensivos para atender masivamente el contagio de personas. Y tenemos un ejemplo muy claro y es lo que pasó en Leticia. Leticia es una ciudad pequeña,
pero tiene una gran extensión rural de población indígena, en donde hubo contagio no solo por los colombianos, sino también por países vecinos como Brasil, Ecuador y toda esa etnia que tenemos allá confinada en esa zona del país, pues se empezó a enfermar. ¿Y qué sucedió? Pues que no daban las camas, no daban las unidades de cuidados intensivos para atender la cantidad de pacientes, y muchos de ellos pues fallecieron sin ni siquiera prestarle la atención. Entonces, digamos, lo que el gobierno busca en estos momentos es que tengamos una capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos para poder atender a la población en el caso de que un gran número de personas estén en situación crítica. Entonces, digamos que el gobierno hizo bien al tener este tema de la cuarentena para que no hubiera un contagio masivo en la población y de ende no hubieran muertes. Ok, bueno, entonces pues ya tenemos claridad de el por qué y cuándo más o menos llegará el pico, que muchas personas se lo preguntan. Ahora, ¿qué le podemos decir a esas personas que creen erróneamente que el COVID-19 es una farsa o que es una manipulación del nuevo orden mundial? Todas estas cosas que es información falsa. Bueno, definitivamente tenemos que entender que las redes sociales pues hacen su tarea para bien y para mal. Desafortunadamente, hay muchas cadenas informativas erróneas que hacen pensar muchas cosas y que la gente le meten cuentos erróneos que realmente no van. Eh, Salen cuentos que el coronavirus fue creado, que eso no salió del pangolín ni del murciélago. Bueno, hay muchas teorías. Realmente, pues yo puedo hablar sobre lo que científicamente ha salido a la luz pública, científicamente. Pues digamos, el tema del coronavirus, pues fue un tema de lo que ya se habla en la China y en Wuhan, que fue un contagio, una zoonosis transmitida de los animales al hombre por una mal práctica de estos animales silvestres en una plaza de mercado en Wuhan, China. De eso es claro. Otras teorías de la conspiración le hablan a la gente muchas otras cosas que no quisiera profundizar acá, pero que cada día más se vuelven más conspiradoras. Ya están hablando de que el coronavirus va de la mano con la tecnología 5G. Bueno, tantas cosas. La verdad es que yo les puedo hablar desde lo científico, y es que el coronavirus es una zoonosis, que los coronavirus son diferentes especies y que son enfermedades propias de los animales, y que en este momento todavía la ciencia no puede determinar si fue que el coronavirus pudo mutar y pudo traspasar la barrera desde los animales y entrar a otro ser vivo como somos los humanos y hacer los estragos pues que ya todo el mundo conoce. Entonces, el coronavirus es real, es una enfermedad real que la tenemos con nosotros, que ha venido traspasando las fronteras de los países, y que como lo que han mostrado las noticias, pues es verdad, empezó en China y fue pasando frontera, llegó a Europa, Asia y luego a América, y lo tenemos aquí. Según los estudios de los científicos, pues la cepa como tal ha cambiado, y ha cambiado precisamente porque ha pasado de cuerpos genéticos a otros cuerpos, toda la transmisión que ha habido, y realmente pues el mismo virus ya tiene ciertas condiciones que se va adaptando a, a, a cada persona, a cada ser. Por eso la presentación de la patología como tal en cada persona es completamente diferente, y eso influye en muchos factores físicos y biológicos. Entonces, eso hace que a unas personas les dé muy fuerte y los mate, y eso también tiene que ver con sus condiciones de vida, con enfermedades de base, con enfermedades crónicas, y también tiene que ver en la misma manera como ha vivido y cómo se ha comportado. Entonces,
digamos que el coronavirus en muchas personas se presenta de manera diferente. Entonces, eso hace que la gente piense y haga comentarios que cómo a este le dio y no se murió, o cómo a este le dio y no se enfermó casi. Y hay que tener en cuenta que el coronavirus como tal, hay personas que realmente son asintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? No les da nada, simplemente puede que les duela un poquito la cabeza, puede que les dé un malestar como cuando uno le da una virosis normal y no más, pero están enfermas y lo peor, están regando el virus, están contagiando a los demás. Entonces, yo puedo tener un coronavirus que pues yo he vivido bien, tengo mi aparato respiratorio sano, entonces no me va a atacar fuertemente. Pero si yo se lo transmito a una persona que tiene una enfermedad de base, tiene una diabetes, es hipertenso, pues a ese sí le va a ocasionar la muerte. Entonces eso es bien delicado pensar de que esto es una estrategia del gobierno, porque ya se escucha por ahí que estos son estrategias de los gobiernos, que para acabar con la economía, que para hacer muchas cosas. Pues desafortunadamente este coronavirus pues tiene unas consecuencias porque realmente es una enfermedad bien delicada. Las enfermedades, ya decía la Organización Mundial de la Salud, hace más de 5 años que se pronunciaba con las enfermedades respiratorias llamadas SARS. Entonces ya decía la Organización Mundial de la Salud, advertía incluso hace 5 años, decía que los pueblos y las naciones tenían que trabajar aún más para prevenir las enfermedades y los brotes por enfermedades respiratorias. Entonces, es bien delicada la situación, no es de pensar que esto es un invento, no es de pensar que no existe, no es de pensar que esto es una estrategia de los pueblos, no, el coronavirus es real, lo tenemos acá. Eh, yo personalmente he tenido que hacer investigaciones en algunos casos relacionados a ello, entonces lo tenemos ahí y hay que acatar las recomendaciones porque el coronavirus no perdona. Bueno, listo, entonces ya sabemos que es real. Usted mencionaba algunas, digamos que poblaciones de riesgo, sí, personas que están en riesgo de que el coronavirus lo impacte fuertemente sobre su salud. Hay una población, digamos, que puede ser asintomática, otra que la pase como una gripa, pero hay mucha Correcto. población que tiene mucho riesgo, pues se entiende que son sobre todo los de la tercera edad, pueden ser niños. ¿Qué otra población? No, a ver, lo esencial con los estragos que puede hacer en el organismo el coronavirus, pues tiene que ver no tanto con la edad, obviamente la edad es un factor de riesgo asociado, pero lo que más perjudica son las enfermedades de base. Si observamos las encuestas o los últimos estudios, las personas que tienen hipertensión son los más propensos a desarrollar una fase aguda de la enfermedad. Y en ese mismo orden de ideas siguen los diabéticos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva llamado EPOC y los que tienen enfermedades cardíacas. De ahí en adelante, y ahí entran otros, pues, con los que tienen cáncer, VIH y otras comorbilidades que realmente son enfermedades que se complican con una infección con coronavirus. Entonces, por eso es que uno encuentra mortalidades, personas de 30, 40 años, muy jóvenes, pero son diabéticas, han fumado o han vivido en ambientes con humos o con otros residuos que hacen que sean población de alto riesgo. Y obviamente, los mayores de 65 años o mayores de 60 años. De ahí en adelante entra otra población a riesgo porque es población que generalmente una persona de más de 60 años pues ha tenido problemas de hipertensión o ya son diabéticos o han sido fumadores o no han hecho ejercicio, bueno, una cantidad de cosas que tiene que ver con que se convierta en un factor de riesgo. Obviamente, también hay personas, como lo han visto todos en las noticias, que hay gente de 60, 70 y de 80 años que salen aplaudidos del hospital porque pudieron superar la patología. Pues digamos que sí, pero pues digamos que son personas que han tenido otras condiciones de vida diferentes a las de muchas personas. Todos no somos iguales y todos tenemos un ritmo de vida completamente distinto. Listo, ahí ya más o menos dimensionamos cuáles son las personas que de pronto tienen mayor riesgo.
pero eso no exime de que yo pueda, si estoy sano, pueda sufrir con este virus. De todas formas, no Claro. exime a ninguna población y ningún rango de edad está eximido de contagiarse y de que tenga riesgo también de fallecimiento. Por otra parte, la gente no entiende o no entendemos por qué este virus es tan contagioso. Pues en Colombia pues está el chikungunya, el dengue, digamos que son también como que enfermedades muy contagiosas. ¿Cómo podríamos explicarle a grosso modo el ciclo de contagio del coronavirus? Bueno, a ver, iniciemos por comentar que las enfermedades transmisibles, la gran mayoría tiene un mecanismo de infección. En el caso del dengue, podemos decir que es el mosquito Aedes aegypti o el mosquito albopictus quien pica a una persona enferma y luego pica a una persona aliviada y hay una transmisión de persona enferma a persona aliviada. En este caso sucede lo mismo, también hay un mecanismo de infección, pero desafortunadamente es un mecanismo directo, no se necesita de un agente externo para infectarme, o sea, no necesito de un mosquito ni nada de eso para infectarme. Simplemente el contagio es directo. ¿De qué manera? Si una persona tiene el coronavirus, debe de cuidarse porque al estornudar, al exhalar, va a expulsar millones de partículas salivales o con alguna secreción y en esas partículas va el virus. Esas partículas quedan suspendidas en el aire por un tiempo determinado y luego se precipitan y van a caer a las superficies. Cuando caen a las superficies, pues simplemente la gente toca, la gente trae, toca y manipula. Entonces, la fuente de infección realmente son las manos. Entonces, nuestras manos se convierten en la principal fuente de adquisición de ese virus. Por eso las recomendaciones más importantes es tratar en lo posible de no tocarse la cara con las manos, obviamente, no tocarse la cara porque si yo toco algún elemento que esté contaminado, ahí me voy a contagiar. ¿Dónde me puedo contagiar? En cualquier cosa. En un botón de un ascensor, en una chapa de una puerta, en un tubo del transporte, del transporte masivo, en cualquier cosa me puedo contaminar. Por eso de ahí la recomendación de lavarse las manos periódicamente, por lo menos cada hora. Ahora, si coge muchas cosas con las manos, pues debe lavarse las manos en un tiempo más reducido. Ojo con el lavado de manos. La gente muchas veces no se sabe lavar las manos. El lavado de manos no es echarse jabón y jugarse inmediatamente, no hace nada. Recordemos que el coronavirus tiene una capa grasa que se desintegra con el detergente o con el antibacterial después de 20 segundos de tener contacto con el antibacterial. Entonces, por eso es importante que el lavado de manos dure más de 20 segundos. Entonces, por eso se explica claramente que se debe aplicar el antibacterial, frotarse bien las manos, los dedos, bien, y ojalá que el antibacterial haga espuma. Entonces, uno cuente, pues si uno es juicioso, uno cuenta 1, 2, 3, hasta que llegue a 20, y luego después de los 20 segundos sí se juega con abundante agua. Entonces, ojo, la gente no se sabe lavar las manos, la gente se está echando el antibacterial, inmediatamente se juega, no están matando el virus. Entonces, tengan en cuenta eso, 20 segundos el lavado, más de 20 segundos el lavado de manos, y el lavado de manos debe ser periódico. Ahora, bien importante, no tocarse la cara. Vías de penetración del virus, la boca, la nariz y los ojos. Entonces, cuando yo no me lavo las manos y ya he tocado otras cosas, entonces me puedo llevar el virus a los ojos y por ahí ingresa. En la nariz, por ahí ingresa y por la boca. Entonces, bien importante, el lavado de manos, no tener contacto con nadie, evitar darle la mano a los amigos. Ahorita nos estamos saludando con el codo, eso que ya está prohibido también así, porque muchas veces la gente El saluda puño. así y uno muchas veces con este dedo se toca la nariz. Entonces lo mejor es el codo y también si
Si va a estornudar o si va a toser y no tiene un pañuelo, no tiene algo a la mano, lo mejor es poner el codo. Es lo mejor. Sí, Listo, esas entonces son las vías de contagio. ya sabemos que hay varias vías de contagio, la boca, la nariz y los ojos. No debemos tocarnos el rostro. También el lavado de manos debe durar el contacto del jabón antibacterial más de 20 segundos para que pueda eliminar el virus, ¿no? Sí. Y algo bien importante, el uso del tapabocas. El uso del tapabocas, pues bueno, ya cuando empezó la pandemia, ustedes se dieron cuenta que un tapabocas valía mucha plata, ya todavía son costosos, pero usted sabe que los colombianos somos muy dados a organizarnos, a no dejarnos morir, entonces ya hay en el mercado una variedad de tapabocas bien importantes. Si van a comprar tapabocas en la calle, que estén empacados, organizados y no se los pueden medir, porque es que también sucede que venga yo me lo mido a ver si me queda bueno. Y entonces ese que se midió ya lo contaminó. Si otra persona se lo compra, pues podemos contaminar a otra persona. Entonces no nos podemos medir los tapabocas, es utilizar el tapabocas. El tapabocas debe cubrir obviamente la boca y la nariz bien sujeto acá y hacia las orejas. Y hay otros que vienen pues con cinta adhesiva para pegarlo atrás, pero el tapabocas debe tapar la boca y la nariz. El tapabocas no es para usarlo aquí, ni para usarlo aquí en la frente, ni para tenerlo aquí, para tener la cumbamba. No, es para tenerlo bien puesto y importante, no tocarlo, porque hay gente que usa el tapabocas y empieza a tocarlo por aquí, a tocarlo por aquí, no tocar el tapabocas, tratar de no tocarlo. Y el lavado, si es de tela, pues lo debe lavar todos los días, no es cada 8 días, lavar el tapabocas cada 8 días. Ahora, si es un tapabocas desechable, pues máximo que le demos uso por lo menos 2 días, no más, no más. De resto no se debe desechar y adquirir otro. Listo, muy claro, muy útil esos tips y consejos sobre el uso del tapabocas. Ya les hemos dicho que no se utiliza acá de adorno, en la frente también les dijimos y que debe cubrir la nariz, pero no está de más que un experto nos lo mencione de nuevo. Ahora, por otra parte, la gente, bueno, estamos pensando de que se acaba este 2020 y eso es un borrón y cuenta nueva y se fue el coronavirus, en el 2021 ya no va a estar porque se acabó el año. ¿Cuál es el panorama que tenemos respecto a esto a largo plazo en realidad? Porque pues de todas formas ustedes como expertos epidemiólogos pues no tienen como una verdad total, pero sí tienen una aproximación de de cuánto se va a demorar todo este tema, de las vacunas, de hacia dónde vamos. A ver, muy buena la pregunta. Sucede lo siguiente. En estos momentos, el coronavirus no tiene ningún medicamento que lo cure ni lo quite. En estos momentos, todos tenemos que estar completamente protegidos de la transmisión del coronavirus. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener acá, que nos tenemos que cuidar, el distanciamiento social de más de 2 metros con las personas, de no darle la mano a nadie, bueno, ya lo hemos comentado. Definitivamente que podamos decir que esto pasó es cuando alguna empresa que trabaje con la ciencia, con la investigación, desarrolle en sí la vacuna y quede aprobada por la Organización Mundial de la Salud y se pueda distribuir a los países. Hasta ese momento no podemos decir de que hemos salido de esta situación. Incluso después de que se desarrolle la vacuna, nos vamos a demorar un tiempo en inmunizar a toda la población. Entonces, tenemos que partir de ahí. Vuelvo y repito, en estos momentos no hay nada concreto. Según las últimas noticias internacionales, hay 5 empresas en diferentes países tratando de desarrollar la vacuna para poderla suministrar a las personas. Eso es un proceso largo. Una vacuna no
no se hace de la noche a la mañana. Una vacuna requiere hacer el estudio, hacer el biológico, hacer las pruebas con humanos, qué reacciones adversas tiene, qué consecuencias tiene a largo plazo, qué se puede presentar después de poner la vacuna. O sea, son muchos estudios y cuando eso ya quede bien, que se hagan los ajustes, que no generan ningún daño, que no generan ningún otro problema en la gran mayoría de la población. Entonces, digamos que se le puede dar luz verde a eso. Y empezaríamos en que esos biológicos a gran escala los estarían colocando en los países que tienen la epidemia más generalizada. Entonces, digamos que Colombia, afortunadamente, aunque no estoy diciendo que estemos muy bien, afortunadamente no estamos tan mal como otros países. Entonces, ¿eso qué indica? Eso indica que sí, va a salir la vacuna y obviamente la van a empezar a distribuir, pero seguramente no entraremos inmediatamente en la lista porque no somos país prioritario. Pero digamos que sí, la vamos a empezar a colocar y que obviamente se va a empezar a colocar a la población. ¿De qué manera la vamos a poner? No lo sabemos todavía, porque no sabemos si la vacuna va a tener un costo, si la vacuna va a ser gratuita o de qué manera el gobierno va a buscar la manera de que toda la población esté inmune. Entonces, cuando toda la población o la gran mayoría de la población ya le hayan colocado el biológico, ya podemos decir que hemos superado esta pandemia. Por lo demás, no hemos superado nada. Por lo demás, estamos acá. ¿Para cuándo podría ser la vacuna? Pues yo no puedo decir otra cosa más de lo que dicen los expertos a nivel mundial, que ya están dando un panorama un poquito más claro y laboratorios suizos o chinos, por ejemplo, están ya avisando que podrían estar colocando la vacuna en el 2021. Hasta el 2021 y que se desarrolle y todo el tiempo que se demore en llegar una vacuna a un país como el de nosotros, que también no es tan eficiente en todos esos procedimientos, ¿no? Sí, claro, Entonces, eso o es sea bien que, complicado. digamos que siendo optimistas, aunque no hay fechas, no se puede decir fechas, de pronto hasta el 2022 puede haber una situación normal. Pues como le digo, yo leía en estos días en un diario, en el New York Times, yo leía que están necesitando voluntarios en China, a más de 1.000 personas para colocarle la vacuna. Pero eso es un estudio. Y hay que mirar de esas 1.000 personas qué les da, qué les produce, qué consecuencias tiene para ir organizando el tema de la vacuna. Vuelvo y repito, eso no es tan fácil. Eso es algo de gente que está las 24 horas del día ahí monitoreando eso, que están ahí pendientes de esa situación. Entonces, eso no es tan fácil. Y si los expertos, que son los que manejan esa situación, han dado una probable fecha para el 2021, pues lo único que tenemos que hacer nosotros como seres humanos que somos, pues es esperar y cuidarnos mucho. Toca seguir básicamente con las medidas de precaución y no desesperarnos, porque pues ya el coronavirus lo tenemos acá, ya no lo podemos sacar como sacando con una escoba a la basura, ya no lo podemos sacar, entonces lo tenemos aquí y con él hay que convivir por mucho tiempo, hasta como dije ahorita, hasta que todos estemos vacunados. Y eso Sí, que ni así, porque hay gente que le tiene mucho miedo a un chuzón, hay gente que le habla de un chuzón y sale corriendo. sí, tendrán que vacunarse sí o sí en el Sí, momento en que llegue, sí, porque claro. es muy riesgoso. Bueno, esta pregunta de pronto puede ser incómoda para los papás, sino el propósito como tal de esta conversatorio no es ni meterles más temor, ni de pronto más miedo, sino que sea información confiable y veraz por parte de un experto, pero se ha hablado mucho del tema de los focos de contagio. Entonces, el colegio en sí es un foco porque, por ejemplo, la normal superior, pues es un colegio de más de 4.000 niños.
en cada aula hay hay 40 estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué puede hacer un colegio ante esta dificultad si es que se retoma la presencialidad? Y si sí es un foco de contagio, que me imagino que sí. Bueno, a ver, el tema de la educación en Colombia con respecto al coronavirus, pues digamos que es un tema complejo, pero aquí tenemos cosas a favor y cosas en contra. Yo primero voy a hablar de las cosas a favor. Las cosas a favor, digamos, los niños, la gran mayoría de niños, eh, tienen un buen sistema respiratorio, no tienen enfermedades de base. Obviamente hay niños con cáncer y niños con VIH, obviamente, pero estoy hablando de la gran mayoría. La gran mayoría son niños sanos, que no tienen problemas respiratorios, y digamos que la tasa de mortalidad de niños en Colombia es bien bajita, es bien bajita. Incluso hasta hace 2 semanas teníamos 5 muertes por niños de 0 a 9 años, 5 muertes, nada más. No sé, no he mirado las últimas estadísticas de estas últimas 2 semanas. Y teníamos 2 muertes de niños entre los 10 y los 19 años. O sea que la tasa de mortalidad es bien bajita. Pero, pero no quiere decir, ya vamos a los contras, no quiere decir que no se puedan contagiar y que el niño, a pesar de que esté contagiado, como dije ahorita, el niño puede ser asintomático, pero le lleva el virus a la abuelita o le lleva el virus al papá. Y eso sí hace que si el papá tiene una enfermedad de base, ese sí se va a morir. Entonces, esos son los contras. Ahora, otra cosa. La medida general en el coronavirus es que tengamos un distanciamiento físico de más de 2 metros. De más de 2 metros. Es bien complicado en el sector educativo tener un distanciamiento de más de 2 metros, más cuando tú me dices que hay más de 40 niños en cada salón. Es muy complejo. Entonces yo pensaría que ese factor de riesgo cuando estamos confinados, cuando estamos aglomerados, pues aumenta casi al triple las posibilidades de infección. Entonces, primero, yo pensaría, ¿cuáles son las garantías que tiene el gobierno nacional con respecto a iniciar clases? Eso sería lo primero. O sea, ¿de qué manera, cuáles son las directrices del gobierno nacional para iniciar clases presenciales? Eso sería lo primero. Lo segundo, en el caso de que el gobierno nacional autorice las clases presenciales, entonces, ¿cuál es el plan B de la institución educativa? ¿Qué medidas se pueden tomar? Pero con una mirada muy objetiva, yo pensaría que por ahora y sin llegar al pico de la pandemia, no sería bueno tener clases presenciales con el número de niños que tú me dices. Realmente no sería bueno. Realmente soy muy respetuoso sobre las decisiones que se tomen, pero también hay que tener en claro que los padres de familia les debe quedar claro cuáles son las condiciones de que puede tener su hijo al estar en un salón con otros 39 niños y las condiciones que puede tener su niño si tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo, que eso lo haría aún más vulnerable a que si le da el coronavirus se le pueda convertir en un problema serio. Entonces, yo pensaría que por ahora no sería conveniente tener las clases presenciales y si el colegio, las directivas del colegio deciden hacerlas, pues que tengan unas medidas de precaución bien organizadas, bien montadas y obviamente con el apoyo del gobierno nacional. Sí, en ese caso, digamos que el Ministerio de Educación delegó a cada ente territorial como la responsabilidad de decidir si se promueve la presencialidad a partir de agosto. Entonces,
No depende en sí del colegio ni las directivas del colegio, sino más bien de la alcaldía o de las gobernaciones y de sus entes de Secretaría de Educación, el cómo se va a planificar ese tema. Pero pues todavía se está mirando las opciones por parte, me imagino, allá en Pereira también lo estarán revisando Sí, el claro. cómo. Y eso mismo Sí, está pasando aquí en Bucaramanga. sí, claro. Eh, Y no solo los colegios, las universidades también. Estamos como en ese mismo proceso de mirar hasta qué punto pueden haber clases presenciales y cuáles son los factores de riesgo asociados a ello. Ujú. Y bueno, en ese mismo orden de ideas, si llega a pasar en algún momento de este año, ¿qué recomendación le puede dar a los niños, pues sabiendo que pues son niños? O sea, ellos tienen que convivir con sus otros compañeritos, les gusta jugar, son muy inteligentes, ellos pueden seguir normas, pero su misma infancia, su misma convivencia social, pues se presta como para que no haya ese distanciamiento social, que ellos no se laven las manos, para que estén tocándose el tapabocas. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los niños, a los estudiantes en sí? Pues realmente los niños deben de usar el tapabocas, debe estar adaptado a la cara del niño. Recuerden que los tapabocas comerciales generalmente no les sirven a los niños porque tienen la cara más pequeña, entonces deben de ajustar bien los tapabocas a los niños. Los niños deben de lavarse las manos frecuentemente y en lo posible el niño debería de llevar su atomizador con alcohol para desinfectar la silla y el escritorio, el pupitre, pues, como se hacía en mi época, se decía pupitre, el pupitre del colegio y estarlo desinfectando por lo menos cada hora, cada 2 horas, pues máximo, estar desinfectando su pupitre y, y digamos que una práctica social que el colegio tendría que entrar a determinar que no salgan todos los grupos a la vez, sino que salgan primero algunos y luego salgan otros, y que en el tema de la cafetería, cómo se va a suministrar los alimentos, de qué manera se va a hacer la fila. O sea, tendrían que hacer una reestructuración muy juiciosa en la manera, de qué manera ordenada se va a hacer ese distanciamiento físico en los niños y lo más importante es que hay ciertas edades de niños que es muy difícil, digamos, que comprendan la situación, porque digamos, el tema de los niños, por ejemplo, de preescolar, son niños, digamos, que hay que prestarle más atención, que el docente tiene que estar ahí pendiente de los niños, porque los niños empiezan a jugar, se empiezan a interactuar con los compañeritos y es muy difícil decirlo, no lo toque, no se le arrime, quite, no, es bien complicado, muy complicado y digamos que la tarea de los docentes pues es fundamental en este caso, la vigilancia, el acatar las recomendaciones y tener, digamos, muy estricto un derrotero diario con los niños para hacer esa actividad. Por eso yo realmente lo veo complicado, no imposible, lo veo complicado, pero, pero ya cada institución, digamos, que se hará cargo irresponsable de tener o no un brote en su institución. Ok, bueno, pues sí, ya vimos, por ejemplo, lo del día sin IVA. Si los adultos es muy complejo que sigan las normas, ahora imagínate en No, un colegio con los niños, que ellos necesitan el contacto social, necesitan sí, claro. estar jugando con otros, les gusta moverse, les gusta tocar las cosas. Claro, es que El colegio se convertiría como en una cárcel y el profesor en un vigilante constante de no toque, no haga, no. no toque, no se Es arrime. supremamente complejo. Es muy complejo. Nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Nosotros no nos podemos aislar ni vivir solos tampoco, y mucho menos en la infancia, cuando los niños realmente queman sus calorías es jugando y brincando y estando con sus compañeritos. Es bien difícil, realmente bien difícil. Exactamente, exactamente. Bueno, pues no sé si tenga Javier algo para añadir. Pues creo que la información fue muy buena para los padres de familia, sobre todo, que la tengan en cuenta, porque pues tenemos también papás que dicen que
este tema no es real, o hay papás que también tienen como mucho miedo, hay papás que no quieren mandar a sus niños al colegio, o hay papás que de pronto es un grupo reducido que sí quieren que vuelva, pero es mejor como tener todas las miradas y tener en cuenta toda la mayoría de población, ¿no? Claro, a mí me parece que pues los padres de familia deben de leer un poco más, de ilustrarse más sobre estas temáticas. Es bien importante que en la misma manera de que los padres de familia adquieren un conocimiento básico frente al tema, pues se mejora el autocuidado y el autocuidado también de la misma familia. Es bien complicado ahorita que se reactivó la economía. Todos sabemos que las personas pues tienen que trabajar de alguna manera. Hay gente que tiene su trabajo formal y otros también tienen su trabajo informal. Entonces es muy complicado uno decirle a una persona no trabaje, ¿cierto? Pero en la misma manera en que el gobierno da las facilidades para que la gente pueda trabajar, pues yo pienso que cada persona lo puede hacer desde que tome las medidas de precaución necesarias y se cuide. Eso es lo más importante. Lo que tú decías ahora sobre el tema del día sin IVA, pues eso fue catastrófico porque los almacenes estaban a reventar. Hablo básicamente de los almacenes de cadena, estaban a reventar. eh, no había ningún distanciamiento, las filas eran enormes. Bueno, eso no debe de ocurrir, realmente no debe ocurrir, porque si ayer hubo contagiados, que me imagino que fueron muchos, vamos a ver ese resultado en aproximadamente 19 días, 20 días, vamos a tener una tasa altísima de contagios por los que estuvieron ayer juntos en esos locales comerciales. Entonces, eso es muy preocupante. Y a otras personas que por sus mismas condiciones económicas pues tendrán que tener interacción con otras, pero pues vuelvo y repito, lo más importante es que utilicen el tapabocas y no se toquen la cara y digamos que tengan todas las medidas de precaución, pero en lo posible, lo que estamos cansos de escuchar es que si no tiene que salir, pues no salga, realmente, si no tiene que salir, no salga, no hay necesidad, la verdad. Sí, entonces no salgan, no hagan reuniones grupales, fiestas, eh, todo eso que implique un contacto social con muchas Claro, personas. claro, bien delicado, claro que sí. Listo, Javier, pues en nombre de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga le agradecemos mucho por su tiempo. Esperamos pues de pronto a final de año que nos pueda también acompañar como para ver cómo ha avanzado este tema y qué de pronto puede pasar en el 2021 según el avance de todo esto Claro que durante sí, con estos mucho meses. gusto estaremos prestos a hacer las indicaciones necesarias y a final de año seguramente podemos dar otro panorama. Ojalá no sea muy oscuro, esperemos de que no sea tan oscuro, pero todo depende del comportamiento humano, del comportamiento de las personas y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con esta situación. Hay que tomarlo con calma, no nos podemos desesperar, no podemos entrar en pánico tampoco, pero eso sí, ya estamos enseñados a que debemos de usar siempre el tapabocas. Ya incluso ve uno por ahí en revistas de moda el tapabocas con la misma tela del vestido. Entonces, bueno, ya hay que hacernos a la idea de que vamos a estar un tiempo en esta situación y no hay más de otra, sino que, como dicen por ahí, al mal tiempo, buena cara. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las recomendaciones, son muy valiosas y un saludo a toda la comunidad también normalista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto.